Ya lo has sentido antes, esa extraña sensación de que el mundo que te rodea se reacomoda después de un solo momento de profunda claridad, como si la realidad hubiera parpadeado y de repente algo encajara en su lugar. Llega un mensaje, se abre una oportunidad, la tensión se disuelve y sin embargo no puedes explicarlo. La gente lo llama suerte. Otros dicen que es coincidencia. Pero ¿y si no fuera ninguna de las dos? ¿Y si fuera el síntoma de algo mucho más fundamental, una ley oculta que moldea silenciosamente el tejido de lo que llamamos realidad? La ley oculta de la vibración no es nueva. Cada místico, cada físico, cada artista que ha rozado los bordes de la verdad la ha susurrado en su propio lenguaje. Hablaron de resonancia, de frecuencia, de coherencia, pero siempre con el mismo mensaje. Nada está quieto. Cada pensamiento, cada célula, cada posibilidad vibra en una frecuencia específica. La parte extraña es lo personal que esto llega a ser, porque no es el mundo el que cambia primero, eres tú. Cuando cambias tu firma emocional, la forma en que tu cuerpo se siente, el tono de tu señal interna, el mundo empieza a responder de manera diferente, no metafóricamente, literalmente. Las personas actúan distinto, se cruzan líneas de tiempo que antes jamás se habrían encontrado. Ocurren eventos que parecen imposibles. Pero aquí está el detalle que la mayoría pasa por alto. No puedes falsificar la vibración. No puedes pensar en positivo hasta lograr coherencia. No puedes forzar una frecuencia que no estás encarnando. Y ahí es donde fracasan tantos intentos de manifestación, porque se quedan en el nivel del pensamiento, no en el de la señal. Esto no se trata de fingir, se trata de afinar, porque no eres un observador estático que mira la realidad desde fuera, eres parte de la orquesta, y cada nota que tocas, conscientemente o no, cambia toda la composición del campo de tu vida. Entonces, si la realidad realmente responde a la vibración, ¿a qué está escuchando exactamente? Para entender la ley oculta de la vibración, imagina la realidad como un vasto océano, no hecho de agua, sino de ondas de información. Todo en este océano, desde un árbol hasta los latidos de tu corazón, pulsa a su propia frecuencia. Tus emociones son el patrón que tu onda envía a través del campo. Aquí está la parte que la mayoría ignora. La vibración no es abstracta, es física y biología entrelazadas. Cada estado emocional tiene un patrón de frecuencia medible. Tu variabilidad de ritmo cardíaco, la coherencia de tus ondas cerebrales, incluso el campo electromagnético que irradia desde tu pecho. Cuando esos sistemas entran en armonía, emiten una señal clara hacia el campo energético más amplio que te rodea. Esa señal no atrae cosas en el sentido que a veces promueve la espiritualidad popular. Organiza probabilidades, como las ondas que se cruzan en un estanque. Las frecuencias coherentes refuerzan ciertos patrones y cancelan otros. Tu vibración se convierte en el selector, el que decide qué versión de la realidad se solidifica en tu experiencia. Piénsalo como un diapasón. Golpea uno y sostén otro cerca. El segundo comenzará a vibrar por sí solo, resonando con el primero, pero solo si está afinado a la misma frecuencia. La realidad opera bajo la misma regla. Las experiencias, personas y oportunidades que comparten tu tono emocional comienzan a vibrar en tu órbita. Las que no, simplemente se desvanecen de tu línea de tiempo. Pero esto no se trata de manipular el mundo externo. Se trata de convertirte en la versión de ti cuya frecuencia coincide con la realidad que deseas. Cuando tu vibración interna cambia, el campo externo se reconfigura de forma natural. Es el efecto del observador, la conciencia influyendo en el resultado, pero no a través de la fuerza, sino mediante la resonancia. Por eso la acción tomada desde la desalineación se siente como correr cuesta arriba. Estás enviando señales contradictorias, una a través del pensamiento y otra a través de tu sistema nervioso. El campo solo responde a la coherencia, no al esfuerzo. Si esto suena místico, considera lo siguiente. Científicos del Instituto HeartMath han demostrado que el campo electromagnético del corazón se extiende varios pies más allá del cuerpo y se sincroniza con otros campos cercanos. Cuando dos personas alcanzan coherencia emocional, sus ritmos cardíacos literalmente se sincronizan. Multiplica eso por millones de momentos de resonancia y comienzas a entender por qué los cambios de realidad no son magia,
Son patrones de interferencia de vibraciones colectivas. Y aquí yace el secreto. No estás tratando de hacer que el mundo cambie. Estás aprendiendo a estabilizar la frecuencia en la que la versión de la realidad que deseas ya existe. Pero la mayoría de la gente se topa con un muro aquí, porque les dicen que deben elevar su vibración sin entender realmente lo que eso significa. ¿Y si elevarla no fuera el objetivo en absoluto? Aquí está el mito que silenciosamente descarrila a casi todos. La idea de que una vibración más alta significa automáticamente ser más feliz, más ligero o más positivo. Así no funciona la vibración. No es una escalera donde la tristeza está abajo y la alegría arriba. Es un espectro de estados de frecuencia, cada uno portando su propia información. Tratar de escapar de la mitad de ellos solo fragmenta tu señal. La verdadera resonancia no consiste en ascender, sino en coherencia, tu energía fluyendo como un tono claro y unificado, sin importar la nota que estés tocando. Aterricémoslo con un momento que probablemente has vivido. Estás mirando tu teléfono, esperando un mensaje. Sientes que la persona lo vio. Tu pecho se tensa, tu respiración se acorta, los pensamientos se aceleran. Empiezas a repetir en bucle, ¿por qué no respondió? ¿Dije algo mal? Esa estática interna no es solo emocional, es disonancia vibracional. Ahora observa lo que ocurre cuando sueltas el control. Te detienes, exhalas, sientes la tensión en tu estómago en lugar de luchar contra ella. Lentamente, el cuerpo empieza a liberar su carga. En cuestión de minutos, todo tu campo se suaviza. Y entonces, como por arte de sincronía, el teléfono vibra. Mensaje recibido. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero ¿cuántas coincidencias deben seguir este patrón antes de que empieces a sospechar algo más profundo? En ese momento, tu vibración no subió, se alineó. Dejaste de emitir miedo y comenzaste a irradiar presencia. La ley de la vibración no recompensa la evasión emocional, responde a la coherencia emocional. Cada sentimiento, cuando es completamente acogido, se resuelve en armonía. Eso es lo que abre el campo. El mito del pensamiento positivo vende control disfrazado de espiritualidad. Pero al campo no le importa lo que pretendas sentir, refleja lo que encarnas. Puedes repetir afirmaciones todo el día, pero si tu sistema nervioso está emitiendo pánico, esa es la señal que la realidad recibe. Así que en lugar de forzar la alegría, prueba con la verdad. Siente lo que hay sin intentar huir de ello. La paradoja es que la emoción honesta siempre vibra más alto que la negación, incluso si se siente pesada en el momento. Por eso algunos de tus mayores cambios ocurrieron justo después de una ruptura o un colapso emocional. Finalmente, estabas vibrando verdad, no resistencia. Y la verdad, en términos de frecuencia, es la vibración más magnética que existe. Aún así, la coherencia tiene un guardián, y no es la mente. Es el cuerpo, el sistema nervioso que decide si tu frecuencia puede mantenerse lo bastante estable como para cambiar el campo. Y ahí es donde comienza el verdadero trabajo. No puedes afinar un instrumento tembloroso. Por eso, sin importar cuán claramente visualices, si tu sistema nervioso está inundado de miedo o urgencia, tu vibración se dispersa antes de estabilizarse. El cuerpo es el amplificador, y si el amplificador está lleno de estática, incluso la señal más pura se distorsiona. El sistema nervioso es el que le dice al universo, es seguro que exista esta nueva línea de tiempo. Cada vez que intentas cambiar la realidad, pero tu cuerpo no se siente seguro, tu vibración oscila entre el deseo y la defensa. Eso no es sabotaje, es protección. El sistema está diseñado para mantenerte vivo, no para hacerte evolucionar. Hasta que no se establezca la sensación de seguridad, ningún tipo de manifestación puede anular la biología. Pero en el momento en que tu cuerpo siente coherencia, ese profundo y celular estoy bien, la frecuencia se vuelve lo suficientemente clara como para sostener nueva información. Es entonces cuando las líneas de tiempo comienzan a reorganizarse a tu alrededor. Entonces, ¿cómo creas esa coherencia en tiempo real? Probemos una práctica de 45 segundos ahora mismo. Cierra los ojos. Baja tu atención de la cabeza al pecho. Siente tu latido, aunque sea tenue. No trates de cambiarlo, solo escucha. Inhala lentamente durante 4 tiempos. Retén por 2. Exhala durante 6.
Al exhalar, imagina que la exhalación limpia la estática de tu campo. Ahora, trae a tu mente algo o alguien que evoque una genuina apreciación. No gratitud forzada, sino un calor tranquilo. Deja que esa sensación se extienda por tu caja torácica como luz moviéndose a través del agua. Sigue respirando con ese patrón. Inhala en 4, retén en 2, exhala en 6. Nota cómo el cuerpo se suaviza, cómo la mente se aquieta sin esfuerzo. Lo que estás haciendo es sincronizar el ritmo de tu corazón y tus ondas cerebrales en coherencia. Esto es medible. Los investigadores han visto que crea un patrón de onda senoidal suave en el ritmo cardíaco. En este estado tu campo emite estabilidad. Esa estabilidad reorganiza todo lo que toca. No es magia, es física encontrándose con presencia. Desde aquí tus pensamientos tienen peso, porque ya no son impulsos estáticos, son ondas coherentes. Empiezas a sentir que la vida responde más rápido, no porque la estés forzando, sino porque tu señal por fin es lo bastante clara para ser reflejada. Cuando aprendes a regular tu sistema nervioso, dejas de intentar controlar la realidad y comienzas a comunicarte con ella. Pero incluso la coherencia no es el final, es solo el puente. Porque hay una capa más profunda que el estado emocional, algo más permanente que determina qué realidades pueden siquiera registrarse como posibles para ti. Y tiene todo que ver con quién crees que eres. La mayoría de las personas persiguen estados temporales, ráfagas de confianza, momentos de paz, destellos de fe, y los confunden con transformación. Pero un estado es como el clima, pasa, no define el clima general de tu ser. La ley de la vibración no responde a los estados pasajeros, se armoniza con la identidad dominante que encarnas de manera más consistente. Ese es el tono constante debajo de cada fluctuación emocional. Puedes meditar, escribir, visualizar, pero si tu autoconcepto sigue siendo el que está tratando de lograrlo, la frecuencia de intento seguirá transmitiéndose a través de todo lo que haces. Tu vibración se estabiliza cuando tu identidad cambia. He aquí por qué. Tu subconsciente, el verdadero operador de tu campo, organiza tu biología y comportamiento para que coincidan con quien cree que eres. Cuando esa referencia interna se actualiza, tus acciones, expectativas e incluso tu fisiología se alinean automáticamente. El campo no necesita ser convencido, sigue la señal de tu autoimagen. Piénsalo como un músico afinando su instrumento en una nueva tonalidad. No solo tocas notas distintas, toda la canción suena diferente porque la frecuencia base cambió. Puedes entrar en momentos de emoción elevada, ese subidón de manifestación en el que todo parece posible, pero si la identidad que hay debajo sigue vibrando con escasez o duda, el sistema nervioso no podrá sostener la señal, colapsará de nuevo hacia lo que le resulta familiar. Por eso los cambios profundos a menudo se sienten como pérdida al principio. Estás desafinando un yo antiguo que alguna vez se sintió seguro. El cuerpo lo lamenta, pero en el momento en que te anclas en una nueva verdad interna, soy quien vive en facilidad, soy quien es confiado en su creatividad, soy quien siempre es elegido. El campo externo se reconfigura sin esfuerzo. Ese es el secreto detrás de la manifestación sin esfuerzo. Dejas de intentar cambiar tu vida y comienzas a recordar la versión de ti que ya vive en la realidad que deseas. La identidad es la frecuencia que selecciona la estación de la experiencia. Los estados son solo señales temporales que parpadean y se desvanecen. Y si la identidad selecciona la frecuencia, ¿qué sucede cuando te das cuenta de que existen infinitas frecuencias, infinitos tú, vibrando en paralelo? La respuesta reescribe todo lo que creías saber sobre la elección. Si la identidad es frecuencia, entonces las líneas de tiempo son estaciones, vías paralelas de realidad, cada una transmitiendo su propia versión de ti. Ninguna se crea cuando la imaginas, se seleccionan. En el momento en que tu vibración coincide con el código emocional de una nueva línea de tiempo, tu percepción se engancha en ella como un dial de radio que encaja en una recepción perfecta. Cada resultado potencial, el cuerpo sanado, el negocio próspero, la relación amorosa, ya existe como una onda estacionaria en el campo. No lo construyes desde cero, lo sintonizas,
Imagina que estás en una entrevista de trabajo, las palmas te sudan, el corazón late con fuerza. Una versión de ti, la que vibra con ansiedad y duda, vive en una línea de tiempo donde el entrevistador percibe tu tensión y pasa al siguiente candidato. Otra versión, centrada, segura, vibracionalmente congruente con la confianza, existe en la línea de tiempo donde ese mismo entrevistador te ve como la elección obvia. La diferencia no es suerte ni preparación, es selección vibracional. El entrevistador responde más a la coherencia de tu campo que a las palabras que dices. Está sintiendo la comunicación sutil de frecuencia que ocurre debajo del lenguaje, la que dice, esta persona encaja. Y cuando realmente encarnas la energía de esa versión segura antes del evento, el momento externo se organiza alrededor de esa señal. No saltas de línea de tiempo forzando un resultado, saltas habitando al ser que naturalmente vive allí. El cambio es sutil pero radical. Dejas de visualizar el futuro como algo que alcanzarás algún día y comienzas a sentirlo como algo que ya vibra aquí, esperando a que lo iguales. Cada emoción, pensamiento y movimiento se convierte en un dato que transmites al campo cuántico. Cuanto más consistentemente encarnas una frecuencia, más estable se vuelve tu acceso a esa línea de tiempo. Por eso el actuar como sí solo funciona cuando está integrado somáticamente, no como actuación, sino como familiaridad corporal con el tono de esa realidad. Es como recordar una canción que alguna vez supiste de memoria. Una vez que tu sistema recuerda el ritmo, entras en sincronía sin esfuerzo. Y la parte más sorprendente, cuando te sintonizas con una nueva línea de tiempo, tus recuerdos comienzan a reorganizarse sutilmente para coincidir con esa frecuencia. El pasado se reconfigura para sostener tu nueva identidad. Por eso los cambios pueden sentirse mareantes, no porque te estés convirtiendo en alguien distinto, sino porque estás recordando quién siempre fuiste capaz de ser. Aún así, saber esto no garantiza que puedas mantener la nueva vibración. Para eso, necesitas herramientas, una práctica que haga que la nueva frecuencia se convierta en tu estado natural. El entrenamiento de realidad no es imaginación, es calibración. No estás fingiendo ser tu yo futuro, estás entrenando a tu sistema nervioso para reconocer esa frecuencia como su hogar. Sin ese entrenamiento, incluso la línea de tiempo más alineada se siente inestable, como una emisora de radio que se desvanece. Pero cuando practicas la encarnación de forma consistente, la estática desaparece y la nueva estación se convierte en la única que suena. Construyamos tu caja de herramientas. Herramienta 1. Declaraciones. Puente. Son los enlaces energéticos entre tu vibración actual y la que eliges. No son afirmaciones, son transiciones. En lugar de decir soy abundante, lo cual tu sistema podría rechazar, prueba con estoy aprendiendo cómo se siente la abundancia en mi cuerpo o cada vez me resulta más fácil relajarme en la confianza. Estas frases no activan incredulidad, invitan a la seguridad. Le das permiso a tu campo para ajustarse gradualmente sin resistencia. Herramienta 2. Anclajes somáticos. Cada frecuencia tiene un correlato físico. Por ejemplo, la línea de tiempo de la paz puede sentirse como calidez en el pecho o suavidad en la mandíbula. La línea de tiempo del flujo creativo puede sentirse como electricidad en las manos. Una vez que identifiques esa sensación, ancla. Cuando toques tu corazón, estires los hombros o unas las palmas, mientras sostienes ese sentimiento, estás imprimiendo un disparador físico para esa vibración. Con el tiempo, tu cuerpo aprende a recrear ese estado instantáneamente. Herramienta 3. Impresión sensorial. Esta reescribe la memoria. Cierra los ojos e imagina los datos sensoriales de tu realidad deseada. Sonidos, texturas, temperatura del aire. La clave no es la visualización, sino la sensación. Si puedes sentir la nueva línea de tiempo en tu piel, tu subconsciente comienza a registrarla como real. Estás engañando al sistema nervioso para aceptar esa vibración como familiar. Herramienta 4. Ensayo de coherencia. Antes de cualquier acción, enviar un mensaje, entrar a una reunión, tomar una decisión, detente 10 segundos y alinea tu respiración y tu ritmo cardíaco, como en la parte 4. Luego, pregunta en silencio, ¿qué versión de mí actuaría desde la coherencia ahora mismo?
Solo muévete cuando tu cuerpo responda con facilidad. Esa micropráctica estabiliza tu campo más rápido que horas de visualización mental. Estas 4 herramientas son tu gimnasio vibracional. Usadas a diario, recondicionan tu campo del modo reacción al modo resonancia. En pocas semanas, comienzas a notar que el mundo responde en sincronía. Personas que terminan tus frases, puertas que se abren justo a tiempo, coincidencias que se agrupan como partículas magnéticas. ¿Has notado que en el momento en que dejas de aferrarte, aquello que querías finalmente aparece? Cuéntame tu historia en los comentarios. Puede ser la clave que ayude a alguien más a dar su salto. Pero incluso con las herramientas correctas, la mayoría todavía encuentra fricción. Existen trampas, invisibles, que dividen tu señal y mantienen tu vibración parpadeando. Y son tan sutiles que parecen vida normal. Cada cambio de frecuencia enfrenta resistencia. No porque el universo te esté probando, sino porque tu sistema se está recalibrando del modo familiar al modo libre. Los 3 mayores obstáculos que distorsionan la vibración son la urgencia, las señales divididas y el exceso de control. Descifrémoslos. La urgencia parece impulso, pero en realidad es miedo disfrazado. Cuando dices, necesito esto ahora, tu campo vibra carencia, no alineación. La urgencia contrae tu línea de tiempo, estrecha las posibilidades en lugar de expandirlas. Imagina intentar sintonizar una radio mientras agitas el dial. La señal salta, la estática llena el espacio y la coherencia desaparece. El antídoto: ralentiza el tiempo. Cuando sientas que la urgencia sube, detente y respira hasta que tu sistema nervioso recuerde que no hay emergencia. Cuanto más te relajas, más rápido responde el campo. La paradoja de la vibración es que la estabilidad acelera la manifestación más que la velocidad jamás podría hacerlo. Las señales divididas son aún más difíciles. Ocurren cuando tu deseo consciente y tu programación subconsciente emiten 2 frecuencias opuestas. Dices que quieres amor, pero un recuerdo enterrado vibra con miedo al rechazo. Quieres abundancia, pero tu sistema nervioso asocia visibilidad con peligro. El universo no te ignora, recibe datos mezclados. No puedes anular una señal dividida con fuerza de voluntad. La integras con honestidad. Cuando descubras una contradicción interna, no trates de arreglarla. Siéntate con ambas frecuencias y escucha. Pregunta, ¿qué necesita esta parte de mí para sentirse segura y unirse a la señal? Cada vez que reconcilias una división, tu campo se vuelve exponencialmente más fuerte. El exceso de control es la trampa final. Es cuando intentas microgestionar el cómo, reescribir guiones, revisar señales, visualizar obsesivamente, todo porque el sistema nervioso no confía en el proceso invisible. El exceso de control es estática disfrazada de productividad. Envía al campo el mensaje: no creo que esto ocurra sin que yo lo fuerce. La cura es la rendición precisa. Mantienes la intención, pero sin tensión. Actúas desde la coherencia. Luego sueltas la expectativa como si exhalaras un aliento que ya no necesitas retener. Esa liberación no es pasiva, es la señal de confianza. Y la confianza tiene su propia vibración, la onda portadora más pura de todas. Cuando la urgencia se disuelve, las señales se integran y el control se relaja en confianza. Tu campo se estabiliza en algo asombroso, magnetismo neutral. Desde ahí, la manifestación deja de ser esfuerzo y empieza a parecerse más a la gravedad. Aún así, la verdadera prueba de la coherencia no está en la meditación o el ritual. Está en cómo te mueves por la vida ordinaria, los momentos entre momentos, donde la vibración se pierde o se vive. La verdadera maestría comienza cuando la vibración sale de la sala de práctica y entra en cada uno de tus movimientos, porque la manifestación no es una rutina matutina, es una transmisión continua. Cada caminata, cada comida, cada palabra lleva un código de frecuencia que refuerza o confunde tu señal. La forma más sencilla de anclar la ley oculta de la vibración en la vida real es hacer de la coherencia algo cotidiano. Cuando despiertes, antes de que tu mente se llene de tareas, toma una respiración consciente y siente tu vibración base, no para juzgarla, para reconocerla. Esa sola revisión reinicia tu frecuencia antes de que lo haga el mundo. Mientras te duchas,
Imagina que el agua sintoniza tu campo, limpiando la estática, recargando la señal. Cuando tomes tu café, siente su calidez sincronizando tu cuerpo con la presencia. Cada acto se convierte en calibración vibracional, no en obligación. Durante las conversaciones observa tu tono y tu postura. Cuando te encoges, transmites inseguridad. Cuando expandes ligeramente tu pecho y respiras a través de tus palabras, emites coherencia. Las personas responden instintivamente a esa vibración. Quizá no sepan por qué confían más en ti, pero lo sienten. Incluso caminar se convierte en una práctica. En lugar de apresurarte, deja que tus pasos se sincronicen con tu corazón. Esa sincronización ancla tu campo electromagnético en ritmo con el pulso de la Tierra. Descubrirás que las coincidencias se agrupan en los días en que caminas así, llamadas en el momento exacto, extraños que ofrecen ayuda, decisiones que se alinean sin esfuerzo. Y quizá lo más importante, cuando comas, hazlo desde la coherencia. La comida vibra con memoria. La frecuencia que sostienes mientras la recibes determina si te nutre o te adormece. Una sola comida consciente puede recalibrar todo tu campo emocional más que horas de afirmaciones. Estas integraciones no son simbólicas, son continuidad vibracional. Cuando tu vida diaria se convierte en un bucle de retroalimentación de coherencia, la realidad deja de sentirse aleatoria. Notas cómo el tono de tu diálogo interno moldea el ritmo de tu día, y ese ritmo se convierte en tu punto de acceso a la estabilidad. Pero aquí está el punto. Una vez que la coherencia se vuelve natural, el campo empieza a responder de manera exponencial. La realidad se expande, las relaciones cambian, las oportunidades aparecen de la nada, y la escala del cambio comienza a sentirse casi cósmica, porque la coherencia en una persona no solo ajusta su línea de tiempo, modifica toda la red de resonancia a la que pertenece, y es entonces cuando la vibración deja de ser personal y empieza a ser planetaria. Cuando tu vibración se estabiliza, no permanece contenida, se propaga hacia afuera, reorganizando el campo que te rodea, relaciones, creatividad, salud, incluso los espacios colectivos que habitas. Dejas de ser solo un participante en la realidad y comienzas a convertirte en un transmisor dentro de ella. Aquí es donde la ley oculta de la vibración revela su verdadero poder, el paso de la manifestación personal al liderazgo energético. Empecemos por las relaciones. Cuando mantienes coherencia, las personas a tu alrededor se sincronizan inconscientemente con tu campo. Las discusiones que antes escalaban ahora se disuelven más rápido porque tu sistema nervioso se niega a igualar el caos. No necesitas persuadir ni arreglar a nadie. Tu frecuencia regulada se convierte en el tono estabilizador al que otros se afinan. Es la misma física detrás de cómo una persona calmada puede tranquilizar toda una habitación. Ahora, considera la creatividad. La verdadera inspiración no se invoca, se recibe. Cuando tu vibración está abierta y coherente, las nuevas ideas fluyen sin resistencia. Dejas de sobrepensar y comienzas a canalizar. Artistas, científicos e innovadores describen este mismo estado, la sensación de que no crearon la idea, sino que la captaron. La ley de la vibración explica por qué. Tu señal alcanzó un campo de información más alto y resonó con él el tiempo suficiente como para traducirlo en forma. Y luego está la salud. El cuerpo mismo es un sistema de frecuencia. Cada célula se comunica mediante intercambio electromagnético. Cuando sostienes la coherencia, tus células literalmente se sincronizan, mejorando la circulación, la inmunidad y la regeneración. Puedes sentirlo en los momentos de paz, ese leve zumbido interior de vitalidad. Es tu biología vibrando en armonía con tu conciencia. Para aterrizarlo, entremos en el escenario Mriva 3. Has estado lidiando con un bloqueo creativo crónico. Cada vez que te sientas a escribir, tu pecho se aprieta. Empujas más, persigues plazos, bebes más café. Nada fluye. Un día, en lugar de forzarlo, respiras. Entras en la misma coherencia que practicamos en la parte 4. Sientes que tu cuerpo se derrite, tu frecuencia se estabiliza, y entonces las palabras comienzan a fluir sin esfuerzo. Las horas pasan como minutos. Cuando por fin miras, te das cuenta de que has escrito la mejor pieza de tu vida. Eso no fue una coincidencia. El bloqueo no era mental,
era congestión vibracional. Una vez que tu campo se aclaró, la inspiración pudo alcanzarte. Y cuando ese estado se vuelve normal, algo hermoso ocurre. Tu vida empieza a enseñar a otros simplemente por existir. Tu energía se convierte en una invitación silenciosa a la coherencia donde quiera que vayas. Pero debajo de todo esto, la ciencia, las historias, las sincronías, hay algo aún más profundo. Una verdad tan vasta que transforma la vibración de herramienta en lenguaje sagrado. En cierto punto, la mecánica de la vibración deja de sentirse como ciencia y empieza a sentirse como comunión. Te das cuenta de que esto no se trata solo de afinar resultados personales. Se trata de alinearte con una inteligencia mayor que ha estado guiando el campo todo el tiempo. Cada frecuencia coherente es una conversación entre tu conciencia y el tejido más profundo de la existencia. Cuando te alineas emocional, fisiológica y energéticamente, en realidad estás recordando el idioma que el universo habla, la resonancia. Por eso los mayores cambios suelen llegar cuando dejas de intentar. Exhalas, sueltas el control y de pronto todo se reacomoda con una precisión que nunca podrías haber planeado. Llega la llamada, aparece la persona correcta. La decisión se siente obvia. No empujaste, coincidiste. Este es el paradoxo en el núcleo de todo trabajo vibracional. La rendición no es debilidad, es sincronización. Cuando dejas de insistir, tiene que ocurrir a mi manera. Pasas de la señal limitada del ego a la vasta coherencia de la fuente. El sistema nervioso se relaja, el ritmo de tu corazón se suaviza y tu frecuencia finalmente se expande lo suficiente como para incluir la inteligencia divina. Es entonces cuando la manifestación deja de ser «quiero esto» y se convierte en «permito lo que ya está alineado». No es fe ciega, es confianza biofísica, tu cuerpo entero registrando que forma parte de algo lo bastante inteligente como para autoorganizar la realidad. Y cuando vives desde esa confianza, incluso el caos tiene ritmo. Los desafíos dejan de sentirse como castigos y empiezan a revelarse como realineamientos. Cada desvío se convierte en un proceso de afinación, ajustando tu frecuencia más cerca de lo que realmente eres. Los antiguos místicos llamaban a esto rendirse al flujo divino. Los físicos cuánticos podrían llamarlo resonancia con el campo unificado. Es el mismo fenómeno visto con ojos distintos, la conciencia fundiéndose con la inteligencia que respira galaxias y corazones por igual. Cuando vives de esta forma, la vida cotidiana se convierte en una especie de oración. No en palabras, sino en vibración. Cada respiración dice, confío en el campo. Cada latido se vuelve un eco de ese ritmo mayor que pulsa a través de todo, y la revelación final es humilde. Nunca estuviste creando la realidad solo. La estabas co-creando con la misma frecuencia que te soñó en existencia. Pero ¿cómo terminas esta danza, esta conversación con el universo, de una forma que la ancle de nuevo al momento humano? Volviendo a la verdad más simple, el espejo no cambia primero. Tú cambias. La realidad no es una pantalla sobre la cual proyectas pensamientos. Es un espejo que refleja tu vibración dominante con una precisión asombrosa. Cada encuentro, cada retraso, cada avance, todo es retroalimentación. El mundo no te juzga, resuena contigo. La ley oculta de la vibración nunca trató del control, trató del recuerdo. No haces que el reflejo cambie por esfuerzo, alteras la imagen al cambiar quien está frente al espejo. Cada vez que suavizas, respiras, sueltas y te realineas, el espejo se reorganiza para igualar tu nueva coherencia. Piensa en tu vida como un salón de espejos, reflejos infinitos, cada uno representando una versión distinta de ti. Ya has atravesado muchos, el que dudaba, el que se esforzaba, el que finalmente comenzó a confiar, y ahora estás frente a un reflejo que no solo se ve diferente, se siente diferente. El tono ha cambiado, los ojos son más firmes, la frecuencia es clara. Esto no es imaginación, es el campo respondiendo a tu señal en tiempo real. Te has convertido en el músico que ya no afina de oído, sino por vibración, sintiendo cuando la vida suena en armonía, ajustando suavemente cuando no. Cuanto más dominas esta resonancia interna, más fluidamente fluye la realidad, porque el espejo del universo no responde a la fuerza, responde a la frecuencia.
Y cuando finalmente encarnas la frecuencia de la seguridad, la claridad y el amor, el reflejo solo puede devolver lo mismo. Si este mensaje ha despertado algo en ti, ese reconocimiento silencioso de que ya has sentido esta ley funcionando todo el tiempo, comparte el momento que te lo probó, esa vez que la realidad cambió simplemente porque tú lo hiciste. Tu historia puede ser el recordatorio que otra persona necesita para confiar en su propia vibración. La ley oculta de la vibración ya no está oculta, se siente, en tu respiración, en tus latidos, en tu presencia. El espejo está vivo, está escuchando y está esperando que recuerdes el sonido de tu propia frecuencia.